Evangelio según San Juan, entonces, el cuarto evangelio, ¿no? Hemos visto ya los tres primeros evangelios se denominan evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque son muy parecidos. Comparten mucho del material. Marcos prácticamente en un 92-95% se encuentra en Lucas y en Mateo, ¿no? Si se nos pierde Marcos, creo que podríamos armarlo viendo en Mateo y viendo en Lucas, ¿no? Entonces, usted puede, cuando haga un estudio cuyo mismo evento, cuya misma enseñanza está en los tres evangelios, lo que usted puede hacer es colocarlos en fila y compararlos, ¿no? Compararlos, y eso te va a dar un cuadro mucho más completo de ese evento o de esa enseñanza que Jesús hizo. Entonces, siempre hagamos eso, no nos parcialicemos solo con un evangelio. Si ves que ese pasaje también está en los otros evangelios, creo que obligadamente tenemos que hacer esa comparación. Entonces, el evangelio según San Juan es un evangelio muy aparte de los otros tres, ¿no? Porque San Juan va a compartirnos un material que no lo tienen los otros, ¿no? Pero algo común en los cuatro hemos dicho que es, por ejemplo, el ministerio de Juan el Bautista. Aparece en los cuatro evangelios, cada uno con sus propios materiales inéditos, ¿no? Con sus materiales inéditos. Está la parte más grande, que es el ministerio de Jesús. Mateo lo enfoca desde una perspectiva, Marcos desde una perspectiva, Lucas desde una perspectiva, comparten materiales ellos, y Juan lo comparte desde una perspectiva distinta, con materiales muy distintos a los otros tres evangelios. Pero sí, también los cuatro evangelios comparten la muerte de Jesús y su resurrección, ¿no? Entonces, hay materiales comunes en los cuatro, pero esto de material común es mucho más en Mateo, Marcos y Lucas. Este es el bosquejo general que hemos llevado en los cuatro evangelios: aspectos generales, esquema y contenido, y temas principales. En base a esto vemos. Entonces veamos los aspectos generales del evangelio según San Juan. Siempre empezamos viendo aquí el autor. ¿Quién es el autor? ¿No? Y ya hemos visto que en ninguno de los evangelios el autor se identifica. Mateo no se identifica diciendo: yo soy Mateo, el apóstol de Jesús, y escribo esto. Tampoco se identifica Marcos, tampoco se identifica Lucas, Juan tampoco. Entonces, uno llega a descubrir quién es el autor de cada uno de estos evangelios por la evidencia que hay en los propios libros, ¿no? O la evidencia que hay en otros libros del Nuevo Testamento, o la evidencia de los primeros cristianos, ¿no? De estos denominados padres de la iglesia, que ellos van afirmando quién es el autor de tal libro, ¿no? Y esto siempre se ha aceptado, ¿no? En el caso de Juan, siempre se aceptó que él era el autor. Como dijimos ya en una clase anterior, el problema, la duda, surge recién en 1800, 1700, 1800, 1900, ¿no? Se pone en tela de juicio todo. ¿Por qué razón? Porque dicen, la razón, ¿no? Valga la redundancia, la razón es lo mejor que nosotros tenemos para decir si esto es verdad o no es verdad, ¿no? ¿Se acuerdan que en una clase anterior dijimos que si nosotros ponemos algo por encima de algo para validar que la Biblia es verdad, entonces estamos sujetando a la Biblia a algo que es superior a eso? Y eso es lo que el hombre hizo: puso su razón encima de la Biblia para juzgar a la Biblia. Y el hombre dice: mi razón es mucho más que la Biblia, o es superior a la Biblia, y mi razón es la mejor forma de decir y de juzgar si lo que la Biblia me dice es verdad o no. ¿Ve? Y dijimos, nada puede estar encima de la Biblia, ¿no? Nada puede estar encima de la Biblia, porque si ponemos algo encima de la Biblia, estamos diciendo que esto que hemos puesto encima es
mucho más sabio, es mucho mejor que la propia Biblia, es mucho mejor que la revelación de Dios, ¿no? La revelación de Dios es la Biblia. Entonces el hombre ha puesto su razonamiento y cuando pone su razonamiento encima de la Biblia, viene todo este asunto de la duda, ¿no? Y ya Romanos nos advierte, ¿no? Pablo nos advierte en Romanos, ¿no? Pensando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Igual de lo que dice el Salmo 14, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahí está dice, pero Pablo es muy preciso, ¿no? Pensando ser sabios, ¿no? Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. ¿Ve? O sea, pensando que su mente es superior a todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es nada nuevo cuando el hombre empieza a dudar de la revelación, es que está poniendo por encima su razonamiento. Y no siempre tiene razón. ¿No? Muy bien. Entonces, desde muy temprano del cristianismo, de la iglesia cristiana, este evangelio fue atribuido al apóstol Juan. Algunas evidencias externas, se han descubierto papiros, ¿no? Por ejemplo, y se va numerando estos papiros, el papiro 66 y 75, que datan aproximadamente del año 200, ¿no? Allí en ese fragmento, porque estos papiros no son todo el libro entero, ¿no? Generalmente son fragmentos. En este papiro, el Evangelio de Juan es llamado Evangelio según Juan, ¿no? O sea, es un dato que se ha descubierto de un papiro antiguo donde se está diciendo que el apóstol Juan es, ¿no?, el autor de este libro. Los códices sinaítico y vaticano, que son del siglo IV, eso quiere decir del año 500 y tanto, lo llaman según San Juan. Ustedes, códice quiere decir porque ya viene en forma de libros, ¿no? Como los que tenemos nosotros. Este códice sinaítico está casi toda la Biblia entera, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, fue descubierto pues, en la biblioteca del Vaticano, ¿no? Por allí oculto. Alguien se metió y lo descubrió. Pero sí, el Código Vaticano. Y el Código Sinaítico fue descubierto en, ¿cómo se llama esto? Convento es que está en las faldas del monte Sinaí, ¿no? De Santa Catalina, convento de Santa Catalina, ¿no? Allí Tischendorf, un investigador alemán, logró sacar de allí este código sinaítico, ¿no? Por eso su nombre sinaítico, ¿no? Cuando él vio que él le permitieron entrar y como ahí hace frío por las noches y los monjes estaban quemando unos rollos, ¿no? Para alumbrarse, ¿no? Para hacer fogata y calentarse en el frío de la noche. Y por ahí él agarró un rollo y se dio cuenta que eran parte de las escrituras. Y como los monjes no sabían leer, estaban quemando partes de la escritura. Y cuando él les dijo la verdad, al día siguiente desaparecieron todos los rollos, ¿no? No quisieron darle ninguno. Él tuvo que regresar como 2 o más veces hasta que logró conseguir este código, esta Biblia, vamos a decir así, llamado Código Sinaítico, después de tanto ruego, ¿no? Y bueno, eso lo pueden leer por allí, hay datos. Clemente de Alejandría, Tertuliano, Ireneo, que son también denominados padres de la iglesia, líderes de la iglesia en ese tiempo, que ellos están entre el 170 al 190 de nuestra era, ¿no? Después de Cristo, afirmaban también que Juan, el hijo de Zebedeo, era el autor, ¿no? Y en la Biblia, cuando se pone la lista, cuando se ve la lista de los apóstoles, allí Juan, juntamente con su hermano Jacobo, dice Juan, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, ¿no? Ese es el apóstol Juan. Entonces, hay evidencias externas fuera del propio Evangelio y fuera de otros libros del Nuevo Testamento que indican y apuntan a que es Juan el apóstol, el autor de este Evangelio, ¿no? Eusebio, ya
Eusebio, lo hemos repetido casi en los 4 evangelios estas cosas. Eusebio era un obispo en Antioquía, no, sí, Antioquía, creo. A ver, en su libro Historia Eclesiástica, que es el libro, vamos a decir, es el único tratado de historia de la iglesia de los 300 primeros años que nos ha llegado. Hubieron otros escritores también que escribieron sobre los acontecimientos, las cosas que iban sucediendo en la iglesia en ese tiempo, pero se perdieron. No duraron el tiempo. Sabemos que existieron esos escritos por Eusebio, ¿no? Parece que Eusebio los leyó, él hizo una investigación bibliográfica, se metió a la biblioteca y de allí sacó muchos datos para escribir lo que se llama su libro Historia Eclesiástica, ¿no? Allí en ese libro refiere una cita de Ireneo, ¿no? Afirmando a Juan como el autor. Y estamos hablando de Eusebio del año 325, 330 por allí, ¿no? Y si se refiere a Ireneo, Ireneo es de finales del segundo siglo y parte del tercer siglo, o sea, finales de del 100 y principios de los años 200. Entonces, hay suficiente evidencia externa para el asunto de la autoría de Juan. Ahora, hablamos de evidencias internas cuando vamos al propio libro o algunos otros libros del Nuevo Testamento, ¿no? Evidencias externas, nos referimos a evidencias fuera de la Biblia. Y cuando hablamos de evidencias internas, nos referimos a evidencias dentro de la Biblia, ¿no? Juan se identifica como aquel a quien Jesús amaba. Eso usted lo puede ver ahí están los versículos, que usted puede leerlo. Nunca se identifica con su nombre, pues aun cuando habla de los otros discípulos, él se excluye, ¿no? No dice, por ejemplo, yo Juan estoy escribiendo esto para relatarle sobre tal cosa, no, simplemente relata y él se excluye, porque él es el que está relatando, ¿no? Él es el narrador, y el narrador se excluye, en este caso, de su narración. El narrador no se incluye dentro de su narración en el caso de Juan, él se excluye. Va a hacer alguna referencia a él, pero no con su nombre, sino con otro apelativo que lo vamos a ver en un rato. En los versículos, en estos versículos 1:40, 18, 15, 20, el capítulo 20 hay varios versículos, él se identifica como el otro discípulo, ¿no? Es el otro discípulo. Entonces se identifica así. Entonces, este es el apelativo, vamos a decir, el nombre con el que él se identifica. No se identifica, vuelvo a repetir, con su propio nombre, sino que él dice de sí mismo que es el otro discípulo, ¿no? Y en 19:35, ¿se acuerdan? Juan es el que está al pie de la cruz, cuidando de María, y él es el testigo ocular cuando viene un soldado, y para comprobar que Jesús está muerto, pues le inserta una lanza en el costado, ¿no? Y sale, dice, sangre y agua. Quiere decir, ya se había separado el plasma de la sangre, ¿no? Y por eso dice que sale sangre y agua, ¿no? Lo que certificaba la muerte de Jesús. Y Juan es el único que nos da este dato. Los otros discípulos ya se habían ido para otro lado, pero él está allí al pie de la cruz junto con María y está presenciando todo lo que está aconteciéndole a Jesús. Y él es el único que da testimonio de que Jesús es atravesado con esa lanza, ¿no? Y más adelante tenemos el caso de Tomás, ¿no? Dice, yo no creeré que ha resucitado si no le veo y si no meto mis dedos en sus heridas, ¿no? Y allí aparece Jesús, ¿no es cierto? Sabemos la historia. Entonces,
en la conclusión de su evangelio. A ver, aquí quiero que leamos este pasaje, ¿sí? Versículo 21, capítulo 21, 24 y 25. A ver si alguien tiene a bien, por favor, leer estos versos. Por favor, prenda su micrófono y léalo. Voy a abrir mi Biblia yo también. ¿Lo tienen? A ver, ¿quién lo lee, por favor? Es el último capítulo de Juan y los últimos versículos. A ver, ¿ya lo tiene alguien, por favor? Amén. A ver. Amén, hermano. Amén. Adelante, adelante, hermano. Léalo, por favor. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. Así termina, ¿no? Él mismo dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Pero, como nos va a decir luego en el capítulo 20, versículos 30 y 31, igual nos dice aquí que Jesús hizo muchas otras cosas más, pero él solo escoge algunos hechos, porque, como nos dice en 20, 30 y 31, el interés objetivo de Juan es mostrar que Jesús es el Cristo. Y para que nosotros, creyendo en su nombre, tengamos vida eterna. ¿Sí? Entonces, termina así su libro, siendo yo he visto, ¿no? Él habla como en tercera persona, ¿no? Pero que él fue testigo de todas esas cosas que él escribe. O sea, en el caso de Juan, no hay que él escribió sobre lo que otro le dijo. Él está afirmando ahí que él escribió lo que él mismo vio. Es diferente al caso de Lucas. Lucas escribe en base a una investigación minuciosa que él hace de lo que otros le relatan, todo lo referente a Jesús, porque él no fue testigo presencial. Pero Juan nos está diciendo que él fue testigo presencial de todas estas cosas. Igual va a empezar, por ejemplo, cuando escribe su primera carta, va a decir igual, ¿no? Que fuimos testigos, dice, ¿no? Del verbo de Dios. Que no es aquello que nuestros ojos vieron y nuestras manos palparon, dice en primera de Juan, ¿no? Entonces, él es testigo. Marcos tampoco es un testigo directo, él va a escribir de los testimonios o de la enseñanza de Pedro. Mateo es testigo de muchas cosas. Creo que él también, aunque no nos lo dice en su evangelio, pero Mateo es el otro testigo en el caso de Juan. Pero Mateo, por ejemplo, no estuvo en la transfiguración de Jesús. Indudablemente que ese fue el testimonio de Pedro, de Juan y de Jacobo, que le dieron testimonio a Mateo y Mateo escribió sobre eso, mas él no fue testigo presencial. En cambio, Juan sí fue testigo presencial de esa transfiguración, por ejemplo. Por eso él termina diciendo que él es testigo de todas esas cosas que él ha escrito en su libro. O sea, todo eso que él ha escrito en su libro no le ha llegado a él de segunda mano. Él lo tiene de primera mano porque él es el autor, él es el testigo ocular, presencial, de primera mano de todo cuanto nos está narrando. Solo escoge algunos hechos para llevarnos a su propósito, que es que conozcamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo en él tengamos vida en su nombre. No pone todo cuanto vio, por eso dice eso, ¿no? Igual lo dice en el capítulo 20. Muy bien, sigamos. Algo de la historia personal.
él fue apóstol de Jesucristo, fue llamado por el Señor, ¿no? Fue hermano de Jacobo, su padre se llamaba Zebedeo. A estos, bueno, no sé si lo tengo más adelante, a estos Jesús les llamó hijos del trueno, ¿no? Por su carácter. Estos eran peleadores, ¿no? Ellos siempre se iban a las manos. Ellos primero, no estaban con que vamos a conversar, nada, ¿no? Parece que ellos de frente se iban a las manos, ¿no? Eran muy peleadores eran ellos, ¿no? Y por eso les dice hijos del trueno, ¿no? Eran bravos. ¿Se acuerdan? Siempre está ese pasaje ahí, ¿no? Cuando van hacia la ciudad de Betsaida y no le quieren recibir, viene y le dice, Señor, ¿cómo dice? ¿Por qué no hacemos que descienda fuego sobre esa ciudad? ¿No? O sea, ya se lo quieren quemar, ¿no? De frente, simplemente porque le dijeron aquí no les vamos a hospedar a ustedes. Inmediatamente los quieren quemar, ¿no? Esa es la actitud de ellos, ¿no? Su mamá, bien, el negocio de su familia era la pesca, ¿no? De allí es donde Jesús les llama, ¿no? Cuando están ahí con sus redes. Su mamá se llamaba Salomé y esta era hermana de María, es decir, Juan y Jesús eran primos, ¿no? Porque María, la mamá de Jesús, era hermana de Salomé, ¿no? Y aquí usted lo puede comparar en estos versículos que están aquí. Y aquí está, fue llamado hijo del trueno, junto con su hermano, ¿no? Por su temperamento. Eran muy explosivos, muy explosivos. Estos se iban a las manos, no tenían problemas ellos, ¿no? Escribió el Evangelio de Juan, 3 epístolas y el Apocalipsis, ¿no? Juan, el Evangelio, 3 epístolas, que lo tenemos como primera, segunda y tercera de Juan, y más el libro de Apocalipsis, que es una combinación de epístola, ¿no? Porque los primeros 3 capítulos son como una carta que se dirige a las iglesias, y después pues viene profecía y apocalíptica, ¿no? O sea, escatología de las cosas que van a suceder al final de los tiempos. Enfatizó el amor en sus escritos. Fíjense lo contradictorio aquí, hermanos. Indudablemente que el Señor había cambiado su vida, ¿no? Su carácter. El Señor les llama hijos del trueno, que se prendían inmediatamente, ¿no? Y se peleaban posiblemente. Pero luego es el autor que más enfatiza en el amor, 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en sus epístolas, en su primera epístola les llama hijitos míos, ¿no? Los trata con mucho cariño, con mucho amor, lo cual demuestra todo lo que Dios había hecho, todo lo que el Señor había cambiado su vida, ¿no? Cómo había transformado su vida de un hombre muy explosivo a una persona amorosa, paciente, ¿no? Y que trataba con mucha amabilidad y mucho cuidado a los hermanos con quienes él se relacionaba, ¿no? Eso es cambio en el Señor. Ojalá nos puedan conocer también así a cada uno de nosotros, ¿no? Que alguien más adelante va a decir, yo he visto a Juan, mira, ¿no? Hablando de nosotros, a Jorge o a Javier, a quien sea, y yo lo he conocido así, pero ahora lo conozco así, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Eso es testimonio. Perteneció al círculo más íntimo de Jesús, junto con Pedro y Jacobo. Ellos estuvieron presentes en la transfiguración del Señor Jesús, en el monte por allí, por Cesarea de Filipo. Son los que están más cerca de Jesús en el momento que él está orando en el huerto de Getsemaní. Pablo se refiere a él como uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. Y entonces aquí nos vamos a algo que está fuera del propio evangelio y que es reconocido por otro apóstol, en este caso Pablo. Entonces, por favor, que alguien lea Gálatas 2:9, ¿ya? Porque aquí ya nos salimos del propio evangelio para ir a una carta de Pablo. A ver, Gálatas 2:9, por favor, que alguien lo lea. A ver. Gálatas 2:9, por favor.
¿Ya? ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Amén, hermano. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. A ver, reconociendo la gracia. Ya, sí. Que Cefas, Jacobo, Cefas y Juan, o sea, Cefas es Pedro, ¿no es cierto? Eh, Eran considerados como columnas, ¿no? Y esto es cuando ellos todavía estaban en la iglesia en Jerusalén. Entonces Pablo lo reconoce como un apóstol, ¿no? Principal entre ellos, ¿no? Ah, ok, alguien me está diciendo aquí, se les activaba el apellido, ¿no? Temperamento fuerte. No, no entiendo bien qué es eso de se les activaba el apellido. No, pero sí, eran tipos explosivos. De repente, como algunos de ustedes, no sé. De repente entre nosotros hay Pedros y, ¿cómo es? Juanes y Jacobos, ¿no? Que explotan. Muy bien, muy bien. Sigamos. A ver, ¿dónde andamos? Esto ya hemos visto. Sigamos con la ubicación, ¿no? Juan escribió su evangelio desde Éfeso, ¿sí? Porque Juan los judíos prácticamente habían votado a todos los líderes y cristianos de Jerusalén, los estaban persiguiendo. El único que se quedó allí fue Santiago, el hermano de Jesús, ¿no? Y Santiago fue muerto por el sacerdote Ananías antes de la destrucción del templo, ¿no? Y él nunca salió de Jerusalén y le costó su vida. Él no huyó, él siguió siendo el pastor a los hermanos en la iglesia de Jerusalén. Como quien dice, él no huyó cuando su barco empezó a hundirse, él murió allí junto, ¿no? No abandonó a su congregación y eso le costó la vida. Entregó su vida por esa congregación. No sabemos si en Jerusalén habían muchos o pocos hermanos, pero Santiago es quien los atendía y entregó su vida por atender a ellos. Se sabe que cuando Jerusalén fue destruido, ya el templo fue destruido, ya no habían cristianos allí. Los cristianos habían salido todos porque tenían presente la profecía del Señor que les decía que ese templo va a ser destruido, que Jerusalén va a ser conquistada, ¿no? Y entonces los cristianos huyeron. Allí se quedaron los más patriotas judíos, ¿no? Entonces, Juan escribió su evangelio desde la ciudad de Éfeso porque él se había trasladado allá, ¿no? Ahí pastoreaba y parece que por ese lugar murió, ¿no? Entonces, cuando él escribe a una audiencia que está fuera de Jerusalén. Ya no es una audiencia que está en Jerusalén ni en Palestina, ¿no? En Israel. En ese tiempo se llamaba Palestina, como les dije la vez pasada. Los romanos le pusieron ese nombre de Palestina, ¿no? Para de alguna forma se olviden del nombre de Israel o de Judá o de judíos, ¿no? Entonces les puso Palestina. Pero nunca pudieron lograr ese propósito. Hasta ahora se les llama Palestina. Nosotros usamos ese nombre, ¿no? De manera indistinta. O hablamos de Palestina o hablamos de Israel. Hay un himno, ¿no? Tierra bendita y divina de Palestina, ¿no? Que cantamos, ¿no? Muy bien. Entonces, él vivía por allí en esa zona, en el Asia Menor, hoy es Turquía. Usted puede ubicar Éfeso allí actualmente y eso pertenece ya a Turquía. Allí están las 7 iglesias, ¿no? En lo que hoy es Turquía. Si alguna vez vas para hacer un tour y te hagan conocer la ubicación de las 7 iglesias, pues ahí te va a dirigir posiblemente un musulmán, ¿no? Y te va a dar todo, o sea, el musulmán se va a ganar tu plata. Y esas iglesias, creo que, hay una iglesia a quien Jesús le dice, ¿se acuerdan de de Apocalipsis? La Odisea, me parece.
A ver, ayúdenme. ¿Cuál es la iglesia contra cual el Señor no tiene nada? Y se dice que esta iglesia hasta ahora permanece. Hay un grupo de cristianos viviendo ahí todavía en esa zona. Filadelfia. ¿Perdón? Filadelfia. Filadelfia, gracias hermano, Filadelfia. Hasta ahora, dicen los historiadores, los entendidos, que todavía existe allí una iglesia. Es Filadelfia. Sí, hermano, gracias. Sigamos. A ver, perdón. La evidencia es que incluye, cuando Juan escribe, por ejemplo, va a incluir el caso de la mujer samaritana, ¿no? Eso los entendidos en la materia dicen que es una evidencia de que él está escribiendo a una comunidad cristiana fuera de Palestina. Y que por eso él incluye el caso de la mujer samaritana, ¿no? Juan 4. Lo cual hubiera sido ofensivo para los judíos. Porque judíos y samaritanos no se podían ver, ¿no? Y eso viene desde desde el tiempo cuando el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios, y los asirios trajeron gente de otros pueblos y los pusieron allí en esa zona de lo que era el reino del norte, Israel, y se cruzaron con los pocos israelitas que se habían quedado. Entonces se sucedió un mestizaje, y de ese mestizaje viene lo que se denominan los samaritanos. Entonces, cuando los judíos regresaron a Jerusalén, no quisieron saber nada con ellos, y es más, ellos mismos se opusieron a que se construyera el templo, y de ahí viene la bronca, ¿no? De ahí viene la bronca, y eso lo vemos en el tiempo de Jesús. No se podían ver, y ahí mismo en Juan 4 dice que judíos y samaritanos no se tratan. La mujer samaritana le dice, ¿cómo me pides agua a mí siendo tú judío? Y discuten el lugar donde hay que adorar, ¿no? Ustedes los judíos dicen en Jerusalén, nosotros los samaritanos decimos aquí en Jericín. Entonces, ¿dónde realmente es el lugar? Y Jesús le dice, mira, no va a ser ni en Jerusalén ni en Jericín, ¿no? Sino que la adoración va a ser en Jesús, ¿no? La adoración va a ser en Jesús y en cualquier parte donde nosotros estemos. No dependemos de un templo para adorar a Dios, no dependemos de un templo para reunirnos como iglesia, ¿no? No dependemos de eso, y además dice Pablo después que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, no dependemos de un local. Si no tenemos templo, no somos iglesia. Falso. La iglesia siempre existe. Puede reunirse en una casa, en un parque, qué sé yo, a la orilla de un río, o no sé, en un bosque, donde sea. Es como en los lugares donde la iglesia es perseguida, no pueden tener templos y tienen que reunirse clandestinamente en distintos lugares, ¿no? Entonces, el templo, amén si la iglesia tiene un templo, amén si tu iglesia tiene un templo, no somos antitemplo, amén si lo tienes, pero no dependemos de eso para ser cristianos y para ser iglesia. ¿Sí? Donde la iglesia se reúne, ahí es el templo del Señor. Muy bien, Eusebio cita a Ireneo para afirmar que fue escrito en Éfeso. Otra vez Eusebio, ¿no? Va a citar a Ireneo, otro padre de la iglesia, que vivió en lo que hoy es Francia, al sur, esa era la Galia, y él va a citar a este escrito, a Ireneo, ¿no? Eusebio. Clemente de Alejandría, Justino Mártir, aquí entra otro, Polícrates, también afirmaban que fue escrito desde Éfeso, ¿no? Desde Éfeso, la ciudad donde Juan pastoreó y vivió sus últimos años. Su conexión con Apocalipsis, ¿no? La carta de las 7 iglesias y sus epístolas indican que fue escrito en Éfeso para cristianos en Asia Menor. Él está fuera de Jerusalén ya, fuera del territorio de Israel, está viviendo fuera, desterrado prácticamente, porque los judíos los habían perseguido. Y creemos que
toda esa parte del Asia Menor tenía que ver con Juan, cuando él estuvo allí, ¿no? Y posiblemente venían de distintas partes del Asia Menor a visitarlo y a escucharlo, a preguntarle, ¿no? A escuchar la enseñanza que él daba sobre el Evangelio. Y él está pues conectado a esas 7 iglesias. Posiblemente él los visitó. Y si no los visitó, los pastores de esa iglesia venían a visitarle a él. O sea, Juan era conocido en todo lo que es el Asia Menor, ¿no? Y por eso es que él incluye este asunto de la mujer samaritana. Porque no está escribiendo a judíos, no está escribiendo a cristianos que están dentro del territorio de Palestina, sino gente que está afuera. Eso hubiera sido un poco peligroso, ¿no? Ofensivo para los judíos. Es igual que Lucas. Lucas es gentil y Lucas, por ejemplo, incluye la parábola del buen samaritano. Él no era judío, así que a él eso, ¿no? Pero Mateo no se atrevió a incluir ninguna de esas cosas que no sean netamente asuntos judíos, porque él está escribiendo a cristianos que son judíos y ellos se hubieran sentido ofendidos, ¿no? Muy bien. Algo más, a ver, ¿qué tenemos aquí? La fecha. Las fechas siempre son discutidas. Fue el último de los 4 evangelios en ser escritos. Entonces, la fecha aproximada fue entre los años 85-90. Quizá la fecha más temprana, vamos a decir, en que Juan escribió. Él estaba anciano ya, ¿no? Algunos lo van a prolongar un poco más allá del 90, ¿no? 95. Pero esto es una fecha bastante aceptable, entre el 85 y el 90, ¿no? Y refleja una época, ¿no? Cuando la división entre iglesia y sinagoga ya era muy notoria, ¿no? O sea, siempre hay que observar en los evangelios, perdón, en los escritos, porque todo escrito siempre va a reflejar algunas cosas de su época, ¿no? Van a haber algunos cuadros, vamos a decir, algunas instantáneas de su época, de lo que está sucediendo en esa época. Y esas cosas a veces para nosotros pasan desapercibidos, ¿no? Pero cuando uno es muy acucioso va a decir, ¿por qué incluye esto, no? O sea, ¿por qué incluye lo de la samaritana, no? ¿Por qué incluye esto del ciego de nacimiento? 9:22, cuando dice, los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, él pone esta digresión aquí cuando Jesús hace este milagro a este ciego de nacimiento, ¿no? Y le devuelve la vista. Juan pone esta digresión aquí. Entonces, lo que muestra que ya la separación entre judaísmo y cristianismo ya se había dado. Y era una separación muy fuerte, a tal punto que los judíos no querían saber nada con los cristianos, ¿no? Y parece, lo pongo como entre paréntesis, ¿no? Parece que el cristianismo es lo que aceleró para que los judíos zanjaran su canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento fue zanjado en Jamnia en el primer siglo. Simplemente estoy especulando, ¿no? Que posiblemente yo digo que el cristianismo aceleró y les obligó, les empujó a que ellos definieran cuáles son los libros inspirados o que entraban dentro del canon de sus escrituras, lo que nosotros llamamos ahora Antiguo Testamento. Parece que el cristianismo los empujó a eso. Y gracias a eso, pues ya se zanjó el canon y esa es la escritura que nosotros tenemos, ¿no? La Iglesia Católica, después sabemos, añadió 6 libros más en el Concilio de Trento en 1545, o sea, recién nomás, ¿no? No puede. Muy bien, entonces esta inclusión de esta pequeña digresión aquí muestra una época cuando ya la iglesia y judaísmo y cristianismo ya se habían separado. En un principio
no estaba bien la separación, pero aquí ya la separación es muy notoria, ya muy radical, ¿no? Eusebio afirma que Juan escribió para complementar los otros evangelios, ¿no? Cuenta la tradición, ¿no? Ya he referido esto en una anterior clase, que cuando Juan leyó los otros evangelios, dijo, todo lo que estos evangelios dicen es verdad, ¿no? O sea, él dio su aprobación. Y entonces él va a escribir para complementar los otros evangelios, y por eso él va a incluir material que los otros no incluyen. De material de los cuales él fue testigo presencial, ocular, de primera mano. Papiro, aquí también el papiro 52, así se denomina este papiro, que data del año 100, 150, contiene parte de Juan 18. Me parece que es un pequeño trocito nomás. Por ahí ha subsistido en el tiempo. Contiene parte de Juan 18, ¿no? Este papiro. Muy bien. Y el propósito, pues, es muy explícito. Y esto lo sabemos. Es uno de los libros que más específicamente, que con mayor claridad nos expresa el propósito por el cual escribe. Y eso está en Juan 20, 30, 31, ¿no es cierto? Donde dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Hemos leído hace un ratito los últimos versículos de Juan, ¿no es cierto? Donde dice lo mismo, ¿no? Hizo muchas otras cosas más. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, él seleccionó su material para que los que luego tenían que leer su evangelio sepan que Jesús es el Cristo. Y creyendo en él, pues tengan salvación y vida eterna. Ese fue su propósito, ¿no? Por eso es que Juan va a repetir o a decir muchísimas veces en su evangelio la palabra creer, ¿no? Fe, creer, y distintos otros sinónimos, ¿no? Confianza. Es el evangelio que más nos habla de la fe en Cristo. Esa fe está relacionada siempre con el Señor Jesucristo. Así que su propósito es muy claro, muy específico, ¿no? No podemos estar en... Él sabe exactamente, nos dice con exactitud cuál es la razón por la cual él escribió su libro. Su tema, uno de los temas principales o el tema principal de Juan es Jesucristo es Dios hecho hombre. Porque así empieza. Nosotros dijimos, por ejemplo, Mateo empieza su evangelio con la genealogía de Jesús para decir que Jesús es el descendiente de David y por lo tanto a él le corresponde el trono de David. Así empieza Mateo. Marcos simplemente dice principio del evangelio de Jesucristo. Nos hace ver Marcos que el evangelio es de Jesucristo, pertenece a Jesucristo. Él es el inventor del evangelio, él es el creador del evangelio. Así empieza Marcos y luego se mete a Juan el Bautista. Lucas empieza narrando el nacimiento de Juan el Bautista, el del Señor Jesús, el encuentro entre María y Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Por allí empiezan Lucas. Mas el comienzo de Juan es totalmente distinto. Entonces, podemos decir que Juan empieza en la eternidad, ¿no? Nos muestra cómo aquel Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, y que por él subsisten todas las cosas, se hizo hombre para venir a darnos salvación. Bajó a nuestra miseria humana de pecado, se metió en medio de nuestra miseria humana para sacarnos de allí a una vida eterna y de gloria juntamente con el Señor. Entonces, por eso
Juan empieza mostrando eso, que Jesucristo es el Dios hecho hombre y vino para salvarnos. En Juan, aquí muestro 3 versículos. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, ese verbo es Dios. Y el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne. Carne quiere decir fue hecho un ser humano, fue hecho un hombre, y habitó entre nosotros. Ese verbo que es Dios, si usted lee 1, 2 y 3, ese verbo es el que creó todas las cosas, es la razón de la existencia de las cosas. Ese Dios que creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe, es el que, versículo 14 dice que el que se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, puso su tienda, su casa entre nosotros. Y el 28, ¿no? La declaración 20:28, la declaración de Tomás. Y cuando él respondió, le dijo, Tomás, aquí estoy, ¿no? Mete tu mano en mis heridas, ¿no? Y él reconoce, ¿no? Se arrodilla y le dice, Señor mío y Dios mío. Lo reconoce como tal. Felipe, ¿no? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y no me han conocido. ¿No se dieron cuenta ya? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No es cierto? Y también algo que nosotros tenemos bastante es hasta 7, 8 veces, más adelante lo vamos a ver, es el famoso yo soy, ¿no? Yo soy el que soy. Y por eso los judíos se molestaron, ¿no? ¿Cómo es posible que tú no tienes ni 30 años y dices que tú fuiste antes que Abraham? Porque el Señor le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. No, eso les enojó mucho y quisieron matarlo. El 20:31, estas se han escrito, hemos leído esto, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando habla de Hijo de Dios, habla de su procedencia y de su naturaleza. Los judíos entendían bien esa expresión Hijo de Dios que quizás nosotros no lo entendemos bien. Hijo, porque fue engendrado. Pero los judíos lo quieren matar cuando dice, este se ha hecho hijo de Dios. Para los judíos eso era ser Dios mismo. Su procedencia. Tenía una procedencia divina. Jesús estaba declarando su divinidad. No era poca cosa eso de expresar y ser un hijo de Dios. Nadie podía decir yo soy el hijo de Dios. En el sentido que lo dijo Jesús. Nosotros decimos ahora, ¿no? Sí, ahora yo soy un hijo de Dios porque me he convertido al Señor, ¿no? Dios me ha adoptado como su hijo. Pero no estamos diciendo en el mismo sentido de Jesús, ya que nosotros somos semidioses, ¿no? Que vamos a hacernos dioses. No, nada de eso, ¿no? Y los judíos lo quieren matar cuando él dice que es un hijo de Dios. Y lo condenan por hacerse hijo de Dios. Entonces, para ellos esa expresión significaba divinidad. Divinidad. ¿No? Y por eso lo quieren matar. Muy bien, vean hasta ahí los aspectos generales de Juan. Veamos ahora el esquema y contenido de Juan. Y como ya vimos en los otros evangelios, estamos usando este esquema o esta plantilla para estudiar el contenido y la estructura de los 4 evangelios, ¿no? Una vez más, tiene 3 partes, el comienzo, el cuerpo central, final y clímax. El comienzo generalmente lo marca el ministerio de Juan, porque los 4 evangelios hablan del ministerio de Juan. Cada uno poniendo su propia perspectiva y su propio material. Mateo agrega sobre el nacimiento de Jesús. Marcos simplemente en el primer versículo dice algo muy pequeño, que el evangelio es de Jesucristo, no es de creación humana, ¿no? Lucas añade el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Y Juan muestra al principio que Jesús es Dios hecho hombre, es el verbo quiere decir la razón de la existencia de las cosas, y que es la razón de todo, se hizo hombre, ¿no? Pero los 3 contienen el ministerio de Juan el Bautista. Y en el cuerpo central está el ministerio de Jesús,
tanto en los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se van añadiendo, comparten materiales, ¿no es cierto? Van compartiendo sus materiales. Pero el Señor en Juan tiene generalmente la mayor cantidad de su material sobre el ministerio de Jesús, es inédito, pertenece solamente a Juan. Eso no lo tienen los otros evangelios, ¿no? Y también los 4 evangelios tienen el relato sobre muerte y resurrección de Jesús, porque todos llegan a ese hecho, ¿no? La muerte y la resurrección de Jesús, que es lo que sella nuestra redención. Sin ese acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesucristo, no tenemos esperanza. No hay esperanza. Y los 4 van a ir allí. Si usted lee cada uno de los evangelios, va a encontrar distinto material respecto del juicio a Jesús, respecto de la muerte, ¿no? del Señor Jesús. De allí, cuando nosotros escuchamos, ¿no? Y eso, si usted ya ha predicado, ya habrá visto eso. Cuando usted dice, bueno, Semana Santa, vamos a predicar sobre las 7 palabras de Cristo. Tienes que ir a buscarlo en los 4 evangelios. No lo vas a encontrar juntos en un solo evangelio. Tienes que buscarlo en los 4, ¿no? Mateo va a decir esto. No tengo ahorita en mente qué es lo que Mateo dice y qué dice cada uno de los otros evangelios. Respecto del relato de la resurrección, cada uno es totalmente distinto, porque cada uno está narrando desde una perspectiva distinta. No hay contradicción, como quieren decir algunos que reniegan contra la Biblia. No hay contradicción en la resurrección, sino que cada uno está relatando, ¿no? En Juan vamos a tener a las mujeres que van temprano. Bueno, en los cuatro coinciden que son las mujeres las primeras que llegan a la tumba y se dan cuenta de que Jesús ha resucitado, ¿no? Son las mujeres. Así que gracias a Dios por las mujeres. Y recién cuando las mujeres van donde Pedro y Juan le dicen, mira, no está. Y ahí mismo los dos empiezan a correr, ¿no es cierto? Empiezan a correr hacia la tumba. ¿Qué ha pasado? En Mateo hay una falsa noticia, ¿no? Mire, hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos los famosos fake news, ¿no es cierto? Que indican noticias falsas. Y se hace correr una falsa noticia a través de un medio de comunicación masivo, de estas redes sociales, ¿no? Y todo el mundo lo reproduce en cuestión de minutos. Esa noticia o esa falsa noticia pudo haber dado la vuelta a la tierra varias veces, ¿no? Se difundió un fake news. Bueno, eso no es nuevo. Nosotros leemos en Mateo cuando vienen los soldados y le dicen, Señor, ¿qué ha pasado? Y los soldados dicen, simplemente pasó esto, ¿no? Y fuimos derribados y se abrió la tumba, resucitó. Y los sacerdotes le dicen, pero no digan eso, ¿eh? Van a decir que sus apóstoles vinieron y robaron el cuerpo de Jesús mientras ustedes dormían, o que los dominaron. Y aquí está, ¿no? Les sobornaron a los soldados, porque a ellos les iba a costar la vida por permitir que alguien rompa el sello imperial, ¿no? El sello del gobernador. Ya dice, no se preocupen, nosotros vamos a hablar con el gobernador para que no pase con ustedes, y aquí está su dinero para que ustedes rieguen esta noticia, un fake news. Y ese fake news nos ha llegado hasta ahora a nosotros, por si acaso, ¿no? Porque sigue habiendo gente que no cree que Jesús ha resucitado, que no es posible. Y ya Pablo nos advirtió, ¿no? Si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano, estamos por las puras creyendo. Mejor ponte a hacer otra cosa, ¿no? Cree en otra cosa, aunque sea en una piedra, en un gavilán, en una serpiente, en un río, no sé. Si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza, ¿no? En la Sachamama, ¿no? En la ¿cómo se dice? En la Pachamama, perdón. Cree en la Pachamama, en el Apu, lo que quieras. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza. Ese fake news nos ha llegado hasta ahora. Y
Lucas entra a tallar ahí, ¿no? Y Lucas dice, yo te escribo para que te enteres cómo realmente fueron las cosas. Hice, dice Lucas, una investigación minuciosa y esto es lo verdadero. Entonces Lucas, es como que Lucas trata de combatir ese fake news que se estaba regando por ahí, ¿no? De que Cristo fue robado su cuerpo y eso de que resucitó es cuento. Bien, ahí tenemos la escritura y nosotros debemos creer lo que la escritura dice. Va a haber cosas ahí que aparentemente contradictorias, que no las entendemos, y es que nos falta mucho más material, ¿no? Nos falta conocerlo, cómo realmente fueron sucediendo las cosas, que no los tenemos y no creo que lo podamos tener. Pero la idea es creer lo que la escritura dice y eso nos basta, ¿no? Eso nos basta a creer lo que la Biblia dice. Muy bien, hoy día vemos esto de Juan entonces, en estas tres partes que tiene, ¿no? El comienzo, el cuerpo central, final y clímax. Muy bien, tengamos un pequeño break ahí, ¿sí? Un pequeño break. Descanso, tomen algo de agua. Tomamos algo de agua allí. Muy bien, hermanos. Chao, doctor. Gracias. Descansamos un ratito, ¿sí? Unos 5 minutos. ¿Ah? A ver, hermano, ¿dónde está mi hermano? Pon algo de música, hermano,
Ok, hermanos, gracias por el tiempito. Vamos a continuar con nuestra clase. Supuestamente he enviado todos los trabajos que ustedes, he reenviado ya después de revisarlo, todos los trabajos que ustedes me han enviado, ¿no? Si le debo algún trabajo a alguien, por favor avísenos. De repente se nos ha perdido por ahí para buscarlo, ¿ya? Espero que el hermano Walter ya les haya reenviado el trabajo, el último, ¿no? La última tarea, que era sobre la lectura de este libro. ¿Cómo se llamaba la lectura? Jesús en Cristo. La teología de Juan, ¿no? Ajá. Sí, ¿Lo has enviado, hermano? sí, todo eso. Ok. Muy bien, continuemos donde nos hemos quedado antes de esto. Ok. Gracias, hermano, por sus apreciaciones. Ahorita ya, hijo. Nos hemos quedado acá. Entramos a ver el contenido entonces del Evangelio, ¿no? Cómo se va distribuyendo. Este esquema simplemente es un esquema, ¿sí? Pueden haber otros tipos de esquemas un poco más complejos, quizás con más especificaciones. Esto es un esquema general que nos ayuda a tener en mente estas divisiones de los 4 evangelios, ¿ya? Entonces, estructura y contenido, veamos esto, ¿no? El comienzo. El comienzo del Evangelio de Juan lo vamos a tener del 1:1 hasta el versículo 34, ¿no? Y él empieza diciendo esto que ya hace un rato hemos leído estos versículos. Jesucristo es Dios hecho hombre, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios, está en el principio con Dios, ¿no? Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así empieza Juan. Y el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. En el versículo 18 también dice, a Dios nadie le vio jamás, ¿no? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Algunas versiones, ¿no? Van a decir, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que es Dios, le ha dado a conocer, ¿no? Algunas versiones van a hacer esa variante en Juan 1:18, ¿no? Reina Valera no hace esa variante, simplemente dice, el unigénito, ¿cómo es? A Dios nadie le vio jamás, ¿no? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y repito, otras versiones van a hacer la variante y van a decir, el unigénito Hijo que es Dios, le dio a conocer, ¿no? Afirma ese asunto de que Jesucristo es Dios. Entonces, Jesús es el que se hizo Dios. Pero es Dios hecho hombre. Es el Emanuel de Mateo. Mateo dice, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese es el Emanuel, ¿no? Es el Dios hecho hombre en Juan. El comienzo, ¿no? De este evangelio, seguimos ahí. Juan también, como los otros evangelios, nos narra acerca del bautismo de del Señor Jesús por Juan el Bautista. En el Evangelio según San Lucas tenemos los detalles. Quizás él es quien más detalles nos da sobre Juan el Bautista. Detalles que no nos lo dan los otros evangelios. Lucas es el que mayor detalle nos da sobre Juan el Bautista, sus padres, cómo fue su nacimiento, también un nacimiento milagroso, ¿no?
porque ya sus padres eran viejos, y cómo él hizo su ministerio, ¿no? Aquí solamente estoy reproduciendo 2 versículos de Juan, donde dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esa fue su misión. Una vez que Juan presentó a Jesús, prácticamente se terminó su ministerio. Chao. Quizá por ahí siguió bautizando un tiempito más y ya fue aprisionado por instigación de Herodías, fue aprisionado por Herodes Tetrarca, que era el gobernador de la región de Galilea, y fue a la cárcel, ¿no? Y luego fue decapitado. O sea, cuando Juan el Bautista presenta a Jesús, prácticamente allí cumplió su misión, terminó su ministerio. Cuando sus discípulos vienen alarmados, Señor, todos tus discípulos le dicen a Juan, ¿no? Se están yendo detrás de Jesús. Y Juan les dice, él entendiendo su ministerio, dice, es necesario que él crezca y que yo mengue. Él tiene que crecer. Yo ya me voy. No más, ¿no? Juan el Bautista, el Señor mismo dice que no ha habido profeta mayor nacido de mujer como Juan el Bautista. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? ¿Quién sabe cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Ninguno, profesor. Ninguno. Y Jesús lo califica como el más grande de los profetas. Fíjense, no hizo un solo milagro. No fue el Elías del Antiguo Testamento que hacía descender fuego del cielo y hacía que llueva o que no llueva. No fue el Eliseo, ¿no? Porque su privilegio y su ministerio fue presentar a Jesús, el Mesías, ante el mundo. Y lo hizo en el momento de su bautismo. Y Juan decía, yo vengo bautizando con agua, mas el que viene detrás de mí, ese va a bautizar con fuego y con el Espíritu. Y así sucedió el día de Pentecostés. El Señor Jesús no se puso a bautizar con agua. Quizás sus discípulos bautizaban, pero sí bautizó con el Espíritu Santo, ¿no? Y eso lo tenemos en el día de Pentecostés. Y ese Pentecostés se va repitiendo, ¿no? En la casa de, ya vamos a decir en pequeños pentecosteses, en la casa de Cornelio sucede igual. También el Espíritu desciende. Y Cornelio es un gentil, o sea, la caída del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo allí en, ¿cómo se llama? En Jerusalén, en el día de Pentecostés, ellos todos son judíos allí. Se repite en la casa de un gentil, que es Cornelio. Y luego se va a repetir entre los samaritanos también, ¿no? Son como pequeñas réplicas del Pentecostés, lo cual indica que el Espíritu es para todo aquel que cree. No importa si es judío, si es gentil, si es mujer, si es hombre, si es niño, si es adulto, si es joven, si es anciano, si es libre o esclavo, como habla Pablo, ¿no? Pues el Espíritu es para todo aquel que cree. Y Pablo dice que el Espíritu viene a hacer su casa en nosotros cuando nosotros recibimos al Señor, creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Tenemos el Espíritu. Juan no pudo dar eso, no era el autorizado. Eso solo lo hizo Jesús, ¿no? Cuando Él ascendió a los cielos, dijo, esperen que el Espíritu Santo viene, y vino sobre ellos, ¿no? Y a partir de ahí viene sobre toda persona que recibe a Cristo y se convierte en creyente del Señor Jesucristo, el Espíritu viene a morar en él. Y por eso podemos entender la Escritura, porque dice Pablo que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y quien no tenga el Espíritu puede tener
toda la sabiduría humana que quiera. Puede tener títulos tras títulos universitarios. Y pudo haber hasta leído la Biblia. Mientras no tenga el Espíritu, la palabra no se completará en él. No podrá entender como lo entiende hasta el más humilde hombre o mujer que tenga el Espíritu, ¿no? Eso de interesante tiene, ¿no? Sí, aquí hay una pregunta, ¿no? Todos los otros evangelios también muestran la deidad de Jesús. Todos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan muestran la deidad de Jesús, sino que Juan hace especial énfasis en la deidad de Jesús. Cuando Mateo dice, Emmanuel, Dios con nosotros, la deidad de Jesús. No tengo ahorita en mente un pasaje de Lucas o de Marcos, pero todos ellos están mostrando la deidad de Jesús. Los 4 evangelios. El libro de Pablo igual muestran la deidad de Jesús. Si Jesús no es Dios, entonces no es Salvador. Ojo con eso. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Nadie más puede perdonar pecados. Absolutamente nadie más puede perdonar pecados. Solo Dios. Por eso es que cuando es curado, es sanado ese paralítico que es descendido por el techo y Jesús le dice, hijo, tus pecados son perdonados, y los fariseos dicen, este está hablando blasfemias, porque solo Dios puede perdonar pecados, y allí tenían razón, de que solo Dios puede perdonar pecados. Lo que no tenían razón es que Jesús estaba diciendo blasfemias, porque Jesús les dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad y poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó, mostrando su poder y su deidad. Ahí está. Ese milagro de Marcos, que relata Marcos y está en los 3 evangelios, sobre la curación de este paralítico descolgado por el techo. El propósito es mostrar la deidad de Jesús en ese milagro, porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, cuando alguien viene y te dice que Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios, pero que no es Dios, no es igual a Dios, entonces, ¿de qué Salvador estamos hablando? De un Salvador falso. Porque si Jesús no es Dios, tú sigues con tus pecados. Si Jesús no es Dios, estás yendo rumbo al infierno. Por más que hayas creído en Él, que digas lo que digas. Si Jesús no es Dios, estamos perdidos. Porque solo Dios puede perdonar pecados, ¿no? Entonces, Juan lo que hace es darle un enfoque muy especial a la deidad de Cristo, mostrarnos de manera mucho más clara que los otros evangelios, es decir, este Dios que se le llama Verbo, este es el que se hizo hombre en Cristo, ¿no? Y aquel Verbo fue hecho carne. Ese es el énfasis de Juan. No es que los otros evangelios no muestren la deidad de Jesús, todos lo muestran, todos lo muestran. Muy bien, vayamos al cuerpo central del evangelio, que va desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 35 hasta el 17-26. Todo esto abarca el ministerio de Jesús. Y este ministerio de Jesús podemos dividirlo al mismo tiempo en dos partes, dos subpartes. El ministerio público, o sea, Jesús está predicando en las sinagogas, en las calles, en el templo, en las casas, en las aldeas, en el camino, por donde sea, públicamente. Todos tienen acceso a escuchar a Jesús. Y las multitudes o la gente acude en multitudes a escuchar a Jesús su predicación, su enseñanza. Y la otra parte sería el ministerio discipular. Estoy poniéndole esa palabra discipular. Espero que esté bien. Pero me refiero a ese ministerio íntimo, en donde ya no está el público, ya no están las multitudes. Jesús y sus discípulos están en un aposento, en una casa, él y sus 12 discípulos, y allí en esas horas que le quedan, Jesús está ministrándolos a ellos. Es la última parte de su ministerio. Y es un ministerio
dedicado exclusivamente a los discípulos. No hay más gente allí. No hay más gente. Pienso posiblemente que ellos tuvieron que irse un tanto de manera secreta a ese lugar, ¿no? Para esa última cena, y que la gente no se entere, porque si no la gente igual le iba a seguir, o los fariseos iban a venir a molestar. Entonces allí Jesús tiene ese retiro, vamos a decir, de pocas horas antes de ir a la cruz, y va a ministrar a sus discípulos. Entonces, ese ministerio de Jesús en Juan notamos dos partes muy definidas. Parte que no lo tienen los otros evangelios. Brevemente hacen mención a la institución de la Cena del Señor, pero no le dan ese espacio que le da Juan, como el Señor va ministrando de manera íntima, de manera personal, a sus discípulos, aquellos que iban luego a proseguir su obra. Entonces veamos el ministerio público de Jesús. En su ministerio público tenemos milagros, ¿no es cierto? Y eso lo tienen los otros discípulos, los otros evangelios, sino que ya ustedes han tenido una lectura y han visto que en Jesús las cosas son distintas respecto a los milagros, ¿no? Y los otros, no me he puesto a contar cuántos milagros hay en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pero en este caso de milagros, Juan es muy definido. Solamente presenta 7 milagros. Nada más, no presenta más. Por eso dice, él hizo muchas cosas más. Pero parafraseando, yo solo he escogido esto para mostrarles que él es el Cristo, para que crean en él. El primer milagro es convertir el agua en vino en una boda en Caná de Galilea. Lo que sigue es sanar al hijo de un noble, o sea, era un funcionario de Herodes Agripa, ahí en Galilea. Su hijo enferma y Jesús lo sana, y lo sana a la distancia. No necesita tocarlo ni nada por el estilo. Luego va a sanar a un paralítico que pues había la leyenda de que de vez en cuando venía un ángel, movía esas aguas de esa laguna allí, de esa fuente de agua, y todos corrían y el primero que se metía quedaba sano. Y a este hombre dice, a mí nadie me ayuda, jamás voy a poder entrar a ese lugar porque no puedo ni siquiera arrastrarme, qué sé yo, ¿no? Y es allí donde el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Pues, y lo sana, ¿no? Lo sana. Después tenemos el milagro de la alimentación a los 5,000. Esta alimentación se repite en los otros evangelios también, ¿no? Alimenta a 5,000. Y él aprovecha de esto, por ejemplo, para decir, yo soy el pan de vida. ¿De acuerdo? ¿No? Yo soy el pan de vida. Ustedes me buscan, no me están buscando a mí, no me están buscando por la enseñanza, están buscando porque se han llenado la barriga, pues, y quieren seguir comiendo sin trabajar o qué sé yo, ¿no? Y que yo les siga haciendo el milagro y todos los días les alimente. Y les empezó a hablar duramente y todos se fueron, dicen, ¿no? Y hasta sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen? Si quieren, váyanse también, ¿no? Y allí tenemos la declaración de Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, y allí es donde Jesús enseña y dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy el que doy el verdadero alimento. Este alimento del pan es solo para unas horas y después tienes que volver a comer. Igual con la mujer samaritana, ¿no? Cuando dice, el del agua que yo te voy a dar, nunca más vas a volver a tener sed. Está el milagro del ciego de nacimiento. Todo el capítulo 9 está dedicado a eso. Y la famosa frase, ¿no? Y aquí hay que corregir a veces nuestros conceptos de enfermedad, ¿no? Pues persiste hasta ahora el concepto de que si alguien está enfermo es porque ha cometido algún pecado. Todavía persiste esa idea y no es nada nuevo, ¿no? Y los discípulos estaban pensando así. Por eso le preguntan, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le dice, ninguno. Esto sucedió así para la gloria de Dios.
En cambio, el otro, el relato ese del paralítico que es descolgado por el techo, parece que el producto de su enfermedad era, su enfermedad era producto de algún pecado que él había hecho. Y eso lo había dejado paralizado, ¿no? Pero el del ciego no, ninguno. Igual sucede con el caso de Pablo, ¿verdad? Sabemos. Dice, 3 veces le he rogado al Señor que me quite esta enfermedad. Y él me dijo, no, Pablo, bástate mi gracia. Y además, este va a ser como un aguijón en tu carne para que recuerdes que eres hombre y no Dios. Eres hombre y no Dios. Fíjense, el gran apóstol Pablo necesitaba ese recordatorio, ¿no? Porque si no, él se hubiera de repente ensoberbecido y hubiera pensado que era inmortal y que era un semidios. ¿Se acuerdan cuando va a una de estas ciudades y les quieren adorar como dioses que habían venido del cielo, como Mercurio y como Zeus, creo? Los quieren adorar. Y ellos dicen, no, y cuando no se dejan adorar, el pueblo se molesta y los quieren linchar. ¿No? O sea, la gente quiere adorar un ídolo, quiere adorar un dios falso, y cuando no le dejas te va a linchar. Está el milagro que camina sobre el agua, ¿no? Esto se ve el dominio, la autoridad que Jesús tiene sobre la naturaleza, sobre los elementos. Nosotros no podemos hacer nada con un terremoto. No podemos hacer nada con una tormenta. Bueno, en el Perú no tenemos tormentas o tifones o huracanes tan fuertes como hay en la zona del Caribe. No tenemos nosotros esa experiencia. Pero ¿quién puede contra eso? ¿Quién puede contra eso? Nadie. Pero sin embargo Jesús sí, ¿no? Ordenó al viento que se calmara, las olas se calmaron y todo fue paz en medio de la oscuridad de la noche. Porque Jesús es Señor de todo. Y Él es quien manda toda la naturaleza. No solo tuvo poder para sanar enfermedades, también tuvo poder sobre los elementos de la naturaleza. En este caso era una tormenta. Y los pescadores de mucha experiencia estaban temblando de miedo. Y él era un carpintero. Gracias a un carpintero se salvaron de morir ahogados, ¿no? Y el último milagro que Jesús presenta es la resurrección de Lázaro, ¿no? Anteriormente había hecho otros milagros de resurrección, como una que le están llevando a enterrar y Jesús lo resucita, ¿no? Posiblemente creo que está el criado o el hijo de un sacerdote también. Hace otros milagros de resurrección. Pero el caso de Lázaro es especial. ¿Por qué razón? Porque Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Y si uno estudia un poco cómo sucede la descomposición del cuerpo humano, conforme van pasando las horas, 4 días, ya estamos oliendo bien, bien, bien feo. Ya estamos descompuestos. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Por eso le dicen, Señor, pero ya hiede. Ya hiede. ¿Qué importa? Y Él lo resucitó. Y algo que a mí me llama la atención es que Jesús le llamó por su nombre. Y le dijo, Lázaro, resucita. ¿Qué hubiera pasado? Simplemente estoy pensando, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si Jesús dijo, resucita? De repente todo el cementerio resucitaba. Y Él llamó a Lázaro por su nombre. Así como el Señor nos llama por nuestro nombre para darnos salvación y vida eterna. Él no dice, venga todo el mundo para... No. Tú, Juan, ven. Tú, Marta. Tú, Gladys. Tú, Estela. Tú, Pedro. ¿No? El Señor nos conoce por nuestro nombre. ¿Se acuerdan de la oveja, de la parábola del buen pastor? Él es el buen pastor y Él conoce a sus ovejas por su nombre. Para el Señor no somos una estadística, un número más. Para Él somos personas que nos identifica de manera personal y trata con nosotros de manera personal. El mundo
nos quiere en masa. En muchas iglesias es la masa lo que cuenta, no importa quién seas, la masa, ¿cierto? Pero el Señor Jesús conoce de manera personal a cada una de sus ovejas y las llama por su nombre. Él nos ha escogido, ¿sí, hermano? Él nos ha escogido, a cada uno. Ojo con eso, ¿ya? Por eso es que a Lázaro le dice, Lázaro, solo tú, solo tú. El resto, quédese ahí todavía en su tumba. Solo Lázaro resucita. Entonces son 7 milagros y hemos visto que estos milagros, el propósito de estos milagros es que sirvan de señal para manifestar la gloria de Jesucristo y la gente, y llamen la atención para que la gente crea en él. O sea, el centro del milagro no es el milagro. El centro del milagro no es la persona quien ha sido beneficiada con ese milagro. El centro del milagro es Cristo, porque el milagro nos lleva hacia Cristo, no hacia el propio milagro ni hacia la persona que ha sido objeto del milagro. Eso hay que entenderlo. Y el milagro no es un show. ¿Qué le dicen a Jesús? Haznos pues una señal para que creamos en ti. Y le dicen, no van a tener más señal que la del profeta Jonás. Ellos ¿acaso hubieran creído ellos? No hubieran creído. Su corazón estaba duro y estaban bajo el juicio del Señor. Entonces, el milagro apunta. Por eso Juan habla de señales. No habla de milagros, habla de señales. Es una señal de que Cristo viene de Dios. Y por eso Él puede hacer estos milagros. Para que las personas crean. Juan dice, hizo muchas cosas más, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí está un texto, ¿no es cierto?, de Juan 2:11. Este principio de señales, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. 17 veces se usa la palabra señales, ahí ustedes ya lo han respondido en la lectura. 11 veces está en relación a los milagros que Jesús hizo. 11:45, la resurrección de Lázaro, ¿no? Y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ese es el propósito del milagro. La gloria de Cristo, mostrar la gloria de Cristo, mostrar que Él es el Dios hecho hombre. No es dar un show, no es para pedir ofrendas, ¿no? Yo les hice la vez pasada, me parece una referencia a un familiar, que pues vamos a orar por ti, por un milagro, pero ¿cómo es pues, no? ¿Cómo es? Eso no es gratis, eso cuesta. Y tienes que pagar. Si el diácono ora por ti, te cuesta tanto, ¿no? Si el copastor ora por ti, te cuesta tanto. Pero si ora el pastor principal, eso es otro precio ya. ¿No? Si van a tu casa, te cuesta un precio. Si tú vas al templo, te cuesta otro precio. ¿Ve? Negocio. Falsos maestros, que lo que quieren es meterte la mano al bolsillo con este asunto de los milagros y de sanación. Y que si al Señor no quiere sanarte como no lo quiso sanar a Pedro, igual seguimos en el Señor, porque en Él, en su reino y en su gloria tendremos total vida eterna, ¿no? Eventos y enseñanzas mostradas en Juan. El caso de Nicodemo, que le dice que va a visitarle de noche y le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tremenda enseñanza, ¿no? El nuevo nacimiento. Fíjense, Juan es tremendo, ¿no? Aquí es el nuevo nacimiento. Y tenemos el caso de la mujer samaritana. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Él es el agua, Él es el que nos da vida. Nosotros podemos vivir unos días sin comer alimento, pero sin beber agua. Está bien difícil que pasemos de la semana, quizás un par de días, ¿no? Tenemos el caso de la enseñanza del pan de vida, ¿no? Juan 6, yo soy el pan de vida. La mujer samaritana es el capítulo 4. El capítulo 8, el de la mujer pescada en adulterio, ¿no? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra sobre ella.
Tremenda la enseñanza, ¿no? Nadie puede levantar el dedo y decir, tú eres pecador y necesitas ir al infierno y qué sé yo, y juzgar, ¿no? Santiago nos dice, no juzgues. Y Pedro nos dice, si vas a llamar, Pablo, si vas a llamar la atención a tu hermano, considérate a ti mismo, no vaya a ser que tú también estés metido en el mismo problema. Entonces, si le exhortamos a un hermano, no es porque nosotros seamos mejores, sino lo hacemos en el amor de Cristo y porque somos responsables uno de otro, pero no porque sea yo espiritualmente mejor que mi hermano, porque todos tenemos pecado. Y está el del buen pastor, ¿no? El buen pastor que conoce a sus ovejas por su nombre y sus ovejas oyen su voz. Cuando el Señor venga en su segunda venida, Él llamará. ¿Y quiénes acudirán a Él? Los que reconocen su voz. Ellos acudirán a Él cuando Él venga. Los que reconozcan su voz. De aquellos de quienes Él es su pastor. El resto, chao. Porque no es su pastor y no van a reconocerlo. No conocerán su voz porque Él no es su pastor. Y cuando entra a Jerusalén, ¿no? Simplemente estoy dando algunos eventos y enseñanzas. Hay muchas más. Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? La gente lo proclama como el rey que viene en el nombre del Señor y que es de la descendencia de David. Todo eso se va pronunciando aquí, ¿no? Hosana el que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David. O sea, es reconocido. Y entra en su burro móvil, no entra en su carro móvil, ¿no? En un burrito, símbolo de su humildad, todo eso, ¿no? No es ahora de los líderes religiosos con ropas muy caras, vehículos muy caros, ¿no? Que hacen gala de su fuerza, de su poder, mediante estas cosas que son muy costosas, ¿no? Y la gente a veces va detrás de ellos. ¿Qué más tenemos aquí en el contenido? El ministerio discipular de Jesús. Aquí está mal escrito esto. Hay una I de más, disculpen. Luego lo corrijo, antes de mandarlo a ustedes. El ministerio discipular de Jesús. Este es el ministerio ya íntimo, ¿no? Con sus apóstoles. ¿Qué les va a enseñar aquí? Muchas cosas. Solamente algunas, ¿ya? Porque hay mucha más enseñanza. Les enseñó, dice, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Símbolo de servicio humilde. ¿Se acuerdan lo que dice Marcos? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor, y está haciendo el trabajo del último de los esclavos. Lavar los pies de las personas. Se acostumbraba a eso en ese tiempo, ¿no? Les enseña, ustedes están para servir en humildad y servir aún como el último de los esclavos. Pablo se presenta como el doulos de Dios, ¿no? El siervo, el esclavo. No se presenta como el diácono, que ya es un funcionario, puede dar la idea de un funcionario. No, es el esclavo. Primero es esclavo, cuando Pablo se presenta en sus epístolas, no se presenta diciendo yo soy el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. No, primero dice soy siervo de Jesucristo y después soy apóstol. Soy siervo del Señor y después soy lo que quieras. Y esa debe ser nuestra actitud. Y Jesús, cuando empezó ese ministerio en ese lugar, empezó por allí, sirviendo, para decirle esto es lo primero que ustedes tienen que hacer. Allí está la enseñanza de yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién puede venir? ¿Quién puede entrar al Padre sin el Señor Jesucristo? Nadie. Entonces, cuando vienen los falsos maestros, te van a decir que si tú depositas una buena ofrenda, seguro ya que tienes abierto el camino al cielo, ¿no? O van a venir falsos cristos, ¿no? Que la gente hasta les va a adorar y dice, sí, esta es la salvación, ¿no? No, solo el Señor Jesucristo. Por eso cuando Pedro termina su epístola, dice, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor y Salvador. Para dar fe
que Él es el único Salvador, el único medio, igual de lo que va a decir Pablo, ¿no? No hay otro. Él también lo va a decir, no, Lucas es el que dice en Hechos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Y Pablo en Timoteo también, una de sus cartas, va a hablar sobre él, ¿no? Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay más, no hay más. Entonces, fíjense cómo la enseñanza va coincidiendo, apuntando a que Jesús es el único Señor y Salvador. Y nos va a hablar de la famosa vid, ¿no? Yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y allí nos va a decir, si ustedes no permanecen pegados a mí, no pueden llevar frutos. No se trata de hacer frutos, se trata de permanecer en Cristo. Los frutos son producto de permanecer en Cristo, no al revés. Los frutos no te van a hacer pertenecer a Cristo, sino que los frutos en tu vida como cristiano van a reflejar que tú perteneces a Cristo, que tú estás unido a Cristo. ¿Entendemos la idea? No hacemos frutos para pertenecer a Cristo, al revés. Hacemos frutos porque pertenecemos a Cristo. Es lo mismo que Pablo va a decir, ¿no? Que hemos sido preparados para buenas obras, las cuales Dios las preparó de antemano. Hay la salvación por fe, no por obras. Estoy en Efesios 2. Entonces, y Santiago va a decir, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿cómo la gente, el hombre, el ser humano, que nosotros no podemos ver en el corazón del otro, cómo mostramos que somos creyentes? Por las obras que hacemos. Pero no es que nuestras obras nos van a salvar, sino que las obras son el producto de que nosotros hemos sido salvados por el Señor. Por eso Pablo va a decir, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y que hemos sido preparados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Santiago, Pablo, aquí Juan mismo, ¿no? Nos habla de frutos, pero es la misma idea. Hacemos todo esto porque estamos unidos a Cristo. Sin esa unión a Cristo, nuestras obras son, como dice Isaías, trapos de inmundicia. Son trapos de inmundicia. Si tú a través de tus obras estás procurando unirte a Cristo, es ofensa al Señor. Está la enseñanza sobre el Espíritu Santo, ¿no? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí está, no nos deja solos. Él dice, esperen aquí en Jerusalén a que descienda sobre ustedes el Espíritu. Y así fue. Y todo creyente que ha creído en el Señor Jesucristo, toda persona que ha creído en Cristo y tiene a Cristo como su Señor y Salvador, tiene el Espíritu. Y el Espíritu es nuestro consolador, o sea, aquel que está a nuestro lado para ayudarnos en todo. Dice, Él les recordará. Y también dice, el Espíritu me glorificará. Ojo, la gloria es para Cristo, no para el Espíritu. Porque dice, Él les glorificará. Él me glorificará, dice Jesús hablando del Espíritu Santo. Entonces la gloria siempre es para Cristo, ¿no? Y está también en Juan 17 esta enseñanza, ¿no? De la oración de Jesús, todo el capítulo 17, ahí hay mucha enseñanza. Y una de las cosas simplemente que digo ahí es la oración de Él a favor nuestro, ¿no? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Así que te ruego que no que les quites del mundo, que los aísles, los pongas allá arriba en un convento, en un cerro, aislados ahí, porque el mundo es perverso y perdido, y sepáralos, Señor. No, dice, déjalos aquí en el mundo. Yo solo te pido que los guardes del mal. ¿Por qué tenemos que estar metidos en el mundo? Porque allí hay que dar testimonio de Cristo. Si no, ¿a quién le vamos a dar? Vamos a encerrar, no, somos cristianos y queremos vivir una vida limpia. Vamos allá a hacer la casa en alguna montaña y allí vamos a vivir felices. Falso. Y estás yendo contra esta oración, este pedido del Señor Jesús.
Señor, déjalos en el mundo, pero protégelos del mal. Porque en el mundo es donde hay que salvar almas, no allá, ¿no? Como este asunto de los conventos, tiene otro nombre, más de de las abadías, ¿cómo? De los claustros que vivían allí separados, ¿no? Aquí en Lima hay un montón de esos, ¿no? Es esa idea, ¿no? Monasterios, gracias. Separarnos del mundo para vivir allí lejos de este mundo perverso. Eso no viene, eso no sale de la Biblia, por si acaso. Por si acaso eso no sale de la Biblia. Eso viene de religiones, de misterios, salidas de Oriente, de por ahí, ¿no? De los gurúes y de por allí viene todo eso. Está bien que tengamos un momento de retiro. El Señor Jesús tuvo momentos de retiro con sus apóstoles. Cuando les mandó a predicar, les dijo, vengan acá a un lugar aparte, y pues no nos da más información que hizo en ese tiempo Jesús allí, ¿no? Cuando se fueron por Cesarea de Filipo. Pero él tuvo momentos de retiro. Él mismo se retiraba a la montaña a orar solo. Y como creyentes vamos a tener esos momentos en que nos retiramos del mundo para tener esa comunión con el Señor, de repente en ayuno y en oración. Pero no nos vamos a quedar ahí, pues. Porque el pedido del Señor es, parafraseándole, Señor, déjalos en el mundo. Pero lo que te pido es que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Porque es en el mundo donde tenemos que dar testimonio del Evangelio de Cristo. Allí es donde las almas, allí es la pesca. ¿No? Allí es la pesca, allí están las almas que hay que pescar para Cristo. Y el Señor les dice, voy a hacerles pescadores de hombres. Entonces, ¿dónde se pesca? ¿En la tierra? ¿No? ¿Tiras tu anzuelo en la playa? ¿O en el cerro? No, tiras tu anzuelo y tiras tus redes en el mar, porque allí están los peces. Algo así, ¿no? Es en el mundo donde hay que pescar almas. ¿Qué más tenemos aquí? Ya terminando esta cosa. Final y clímax, ¿no? Que ya es la última parte de esta estructura donde nos relata la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Aquí tenemos algunas cosas. Simplemente resalto algunas cosas, ¿no? El arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní cuando él está orando. Allí lo arrestan, el famoso beso de Judas, ¿no es cierto? Cuando es arrestado es llevado ante Anás, ¿no? A la casa de Anás y Caifás, que son los sumos sacerdotes de esa época, ¿no? Y le acusan de blasfemia. Ojo que cuando los evangelios relatan este episodio, cuando él es arrestado, dice que los líderes judíos se habían ya reunido y antes de someter a juicio a Jesús, ellos ya tenían la sentencia. Su sentencia era muerte. Imagínense que un juez tenga ya la sentencia antes de haber escuchado al que está siendo juzgado. Pero eso es lo que ellos habían hecho. Dice, habían acordado ya matarlo y todavía no lo habían juzgado. Pero como ellos no podían matarlo, porque estaba bajo el dominio de Roma, entonces tienen que llevarlo ante Pilato, porque Pilato es la autoridad romana y Pilato es el que tiene que dar la autoridad, la orden de muerte. Ya sabemos lo de Pilato, ¿no? Él es el que por miedo, por conveniencia, dice ya pues crucifíquenlo, ¿no? Si eso es lo que ustedes quieren, háganlo. Pero este hombre, yo no encuentro ninguna culpa. No tiene ninguna culpa. O sea, Pilato, siendo un tipo perverso, eso es lo que nos dice la historia, malo, cruel, encuentra que Jesús es inocente. Pero sin embargo, por miedo a la turba, por miedo a ser denunciado ante Roma, cede a la presión de los judíos y dice, pues, mátenlo. Y él sabía que estaba mandando a la muerte a un inocente. Y Jesús es crucificado, ¿no es cierto? Está la crucifixión. Y sabemos todo lo que sucede allí en medio de la crucifixión, ¿no? El cielo se oscurece, el Señor, ahí están las famosas 7 palabras del Señor, su última es, pues, consumado es y listo, asunto arreglado, ¿no? Todo está consumado, o sea, todo está hecho, Señor, todo está realizado, la obra está realizada, así que...
Y es Juan el que da testimonio de cuando Jesús es traspasado. Este traspasado, que le traspasan con la lanza, es una evidencia de que Jesús realmente había muerto, porque se asume la teoría de que Jesús había sufrido un desmayo, que no había muerto. Pero el testimonio que da Juan, que es picado y sale agua y sangre, es evidencia irrefutable de que estaba muerto. Si tú te pinchas, no sale agua y sangre de tu cuerpo, de tus venas. Todo es rojo, todo es sangre, porque el plasma y los otros elementos están mezclados. Pero en una persona muerta, la sangre se coagula y se separa el plasma, lo que indica que ya está muerta la persona. Entonces, eso es evidencia contundente de que Jesús había muerto en la cruz, no había sufrido un desmayo y que después, pues, con el frío de la losa se despertó, ¿no? Donde lo habían puesto. Y es sepultado en la tumba de José de Arimatea, un discípulo que era parte del Sanedrín. Lo seguía un poco en secreto para evitar que los del Sanedrín lo molesten a él. Y es enterrado en la tumba de él, ¿no? En la tumba de ricos, una tumba de un rico, porque él era rico. Continúa el asunto y entonces finalmente tenemos la resurrección de Jesús. La tumba vacía es testimonio para nosotros. Cuando Pedro y Juan llegan a la tumba, Juan mira y no hay nada. Viene Pedro por detrás y entra y no hay nada. O sea, la tumba vacía es testimonio para nosotros de que Jesús ha resucitado. Y las apariciones a las mujeres, a los discípulos, ¿no? Distintas apariciones. Pablo nos va a decir que en una oportunidad se apareció a más de 400 o 500 personas. Pero, ojo, ya no se presentó a los incrédulos. Todas las apariciones de Jesús fueron a los creyentes. No lo vieron más, los que no eran creyentes. Y eso es una observación muy importante, ¿no? Jesús solo se revela ahora a aquellos que han creído en él. Y a aquellos que le han rechazado, él no se revela, él no se apareció a él. Por eso Jesús, hablando también con nosotros, se revelará a aquellos que tienen el Espíritu, que han creído en él, ¿no? O sea, por eso es que nosotros podemos entender la palabra del Señor, podemos tener discernimiento porque tenemos el Espíritu. El incrédulo no. Está el caso de Tomás, ¿no? El incrédulo. Bueno, yo ya creí por si acaso, ¿ya? Está, a mí, es interesante cómo termina Juan. Es interesante cómo termina Juan, ¿ya? Jesús los encuentra en el mar de Galilea, pescando, y lo reconoce, ¿no? Ah, es el maestro, vamos ya, y se abrazan, ¿no? Y Jesús, y allí está la discusión con Pedro, ¿no? Pedro, pastorea mis ovejas, ¿no? ¿Me amas? Pastorea, ¿me amas? Sí, Señor, ya sabe que te amo, ¿no? Y bueno, está manifestando el perdón, ¿no? Después de que Pedro le había negado a Jesús. Igual a Pedro dice, ¿y este? ¿Qué de este? Pues Juan, ¿no? Dice, ¿y a ti qué te interesa? Yo sabré, si yo quiero que él viva hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, no mires a tu hermano ni envidies a tu hermano, haz lo que el Señor te ha encargado. Y Juan termina con una reunión muy linda en la playa. Ahí es donde termina Juan, en la playa. En la playa del mar de Galilea. Junto a una fogata, comiéndose un pescado asado. Allí concluye Juan su evangelio, en una playa. Me encanta este final. ¿No? En la playa conversando Jesús ahí, ¿no? Ahí termina. Muy bien, hasta ahí esto, hermanos. Algunos temas principales ya los recorremos un poco rápido. Creer, ya los temas principales.
Creer es una palabra, pisteo, creer, fe, confianza y todo esto, 106 veces está registrado en Juan. Es el evangelio que más veces registra el término creer, ¿no? O fe, pisteo en el griego. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna. 2 versículos simplemente muestro, y 20, 30 y 31. Estas cosas se han escrito para que crean que Él es Jesús y para que creyendo en Él tengan vida. Y las señales, los milagros que Él hace es para que la gente crea en Él, ¿no? Y la señal, el centro de las señales y de los milagros es Jesús. No es el milagro ni las personas. Cuidémonos de eso, ¿ya? Porque ahí el enemigo nos desvía la mirada y pone la mirada en el que hace el milagro o en el milagro mismo o en el que es objeto del milagro. El milagro debe dar gloria a Dios. Por eso en la boda de Caná de Galilea dice, Jesús mostró su gloria y los discípulos creyeron en Él. Entonces, se manipula mucho el asunto de los milagros en estos días, ¿ya? Hay que hacerlo con cautela, si así el Señor nos da ese privilegio. Cristo es el otro tema, ¿no? Cristo es la traducción griega de Mesías, o sea, es la traducción de la palabra hebrea Mesías, ¿no? Cristo es la palabra hebrea. Cristo y Mesías significan lo mismo. Cristo es griego y Mesías es hebreo. Mesías quiere decir que es el rey y salvador que Israel esperaba. Por eso Mateo empieza su evangelio dando la genealogía de Jesús y dando el origen de Jesús, que es el Emanuel. O sea, es el rey porque desciende de Israel, perdón, de David, y es el salvador porque es Dios hecho hombre. Porque nadie puede darnos salvación excepto Dios mismo. Jesús es el Cristo, es decir, el rey de Israel, o Jesús es el Mesías, o Cristo es el rey de Israel, es el Mesías salvador, el que viene a salvar. Los judíos no entendieron eso porque ellos ya tenían estereotipos de cómo debería ser el Mesías, el Cristo, cuál era el perfil. Ellos ya se habían hecho su propio perfil y por eso rechazaron a Cristo, ¿no? Y Mateo trata de mostrar eso, ¿no? La divinidad de Jesús es uno de los temas principales aquí, ¿no? Todo esto que estamos viendo tiene que ver con la divinidad de Jesús. Es el verbo de Dios, es el que se hizo hombre, es el Hijo de Dios, indica divinidad también. Yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todos estos son versos que están allí. Y el yo soy, que hasta 8 veces se repite, ¿no? Yo soy el que soy. Es el Yahvé o el Jehová de Éxodo 3:14. Es la misma forma como se presenta Moisés, ¿no? Y Jesús toma para sí ese nombre, el yo soy. Ejemplo, yo soy el pan de vida, antes que Abraham fuese yo soy la resurrección. Simplemente 3 ejemplos, pero se repite como 8 veces. Algunos van a decir 7, ¿ya? Entonces, la divinidad de Jesús es uno de los temas principales aquí. Conclusiones. Juan es un evangelio distinto a los sinópticos, en el sentido de que contiene material inédito y complementa a estos evangelios sinópticos. El propósito de él es persuadir a las personas para que crean en Jesús como el Cristo, que él es el Cristo, ¿no? Para salvación y vida eterna. Ese es el principal propósito de Juan. La divinidad de Jesucristo es uno de los temas que resalta en el evangelio, ¿no? Y ahí está, yo soy el verbo, el Hijo de Dios, yo y el Padre uno somos, ¿no? Tomás lo declara y le dice, Señor mío y Dios mío, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, hay un montón de expresiones que hablan de la divinidad de Jesús. Eso es uno de los es el énfasis, uno de los principales énfasis de Juan, ¿no? El enfoque. Las palabras señal y creer se combinan para llamar a la fe en Cristo. Señal. Estas señales hizo y creyeron. Señal y creer, señal y fe se combinan para que las personas reaccionen, ¿no? Con fe en el Señor Jesucristo. No en el milagro, es en Cristo. ¿Qué más? Cada milagro es una señal para fe en Jesús como el Cristo y el Salvador. Así lo presenta Juan.
Cada señal debe ser un motivo para creer en Jesús como Señor y Salvador. Creo que es hasta ahí, hermanos. Hasta ahí ya todo lo que hemos tenido que ver con